Hace ya varios días que traigo un pensamiento conmigo, y en las mañanas cuando me levanto está presente, y he querido o he pensado en compartirlo con ustedes, pero bueno, me he detenido. Tengo a muchos amigos pastores, y por lo delicado del tema, eh, pues la he pensado para compartirlo en un video, pero ahorita iba manejando y estaba muy presente en mi mente. Entonces digo, quizás Dios quiera que lo comparta. Y es que hay muchos pastores, apóstoles, líderes, y charlatanes y falsos, y quizás pastores que no sean charlatanes, pastores de verdad, pero que amantes del dinero, que les gusta vivir con extravagancias, con lujos. Les gusta vivir bien. No tiene nada de malo que les guste vivir bien, pero lo hacen a costa de otras personas. Y quizás tú seas una persona que has tenido dudas en cuanto al dinero, a los diezmos, a lo que te piden en la iglesia. He visto que muchas personas sacrifican inclusive lo que su familia necesita, cosas para sus hijos, por ir y llevar su diezmo y su ofrenda a la iglesia que les están pidiendo, porque estos pastores ponen en la mente una, un temor, una responsabilidad, algo falso, que la persona está robando a Dios si no va y lleva sus diezmos y su ofrenda a la iglesia. Inclusive el otro día escuché a una pastora decir que no daba sus diezmos a la iglesia, se iba a ir al infierno. Y eh, abusan mucho de la gente, y en gran parte la culpa es por no conocer la palabra de Dios, por no leer la palabra de Dios, por dejarse guiar solamente por lo que estos líderes están enseñando y diciendo, y no conocer la palabra de Dios, y no tener intimidad con Dios, y no tener relación con Dios, y abusan de las personas, eh, diciendo cosas que la palabra de Dios no enseña, mal interpretando la palabra de Dios. Y como les digo, hay muchos falsos pastores, falsos profetas, y otros quizás no sean falsos, pero son amantes del dinero. Y yo digo que si un pastor quiere estarle comprando carros nuevos a sus hijos, si quiere comprarle casas a cada uno de sus hijos, pues que trabaje, que no sea a costas de las otras personas. Yo me pregunto, eh, porque lo he visto, lo he vivido, que un pastor compra propiedades en su país de origen, cuando viven, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o en otros países. Le compran casas a sus hijos, cuando se van casando, les compran carros, hacen viajes a lugares caros. Inclusive conozco, o de perdida, a un pastor que fue a Dubai a tomar sus vacaciones. Usan trajes carísimos, restaurantes muy caros, teniendo sus casas en la misma ciudad. Usan hoteles nomás para irse a descansar en fines de semana, cuando personas en la iglesia no tienen ni siquiera carro, cuando han tenido que andar caminando para ir a la iglesia. Y yo me pregunto si a Dios le agrada que uno de sus hijos esté viviendo en lujos, y mientras que el otro está luchando cada día primero para pagar quizás su renta. Se queda corto en los pagos durante la semana, porque en su iglesia le están poniendo eh, un pensamiento que tiene que ir y llevar su diezmo y su ofrenda. Yo me pregunto si a Dios le parecerá justo que una persona esté sufriendo, sacrificándose, para que otra esté uh, viviendo como rey. Y
tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios en cuanto a dar dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es la enseñanza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que no permita ser engañado. Dios no le va a decir a un pastor, Dios no le va a decir a un líder, a un evangelista que Dios le está diciendo a él que tú tienes que dar dinero y a ti no te está diciendo. Acuérdate que el apóstol Pablo enseña que cada uno de nosotros ahora somos un real sacerdote, que cada uno es su propio sacerdote. Dios habla con cada persona, no es como en los tiempos antiguos. Dios habla a través del Espíritu Santo a cada creyente. Y si Dios quiere que tú des algo, Dios te lo va a decir a ti. No le va a decir a tu pastor que tú tienes que ir a poner el título de tu propiedad, de tu carro, que tienes que vender lo que tú tengas o adelantar el cheque que todavía no recibes. Y a ti no te va a decir Dios. Si Dios te está pidiendo a ti, tocando tu corazón para que hagas algo, pues lo va a hacer directamente contigo. Por eso dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no es cuando tú llegas a la iglesia y cuando el pastor empieza a hablar que tienes que dar y que tú te vas a motivar, te vas a emocionar y vas a dar tu dinero y aún lo que no tienes. Dios ya te lo puso en tu corazón, te lo puso antes de ir tú a la iglesia, te lo puso días antes, a veces hasta semanas antes. Yo llegué a ver a personas en nuestra iglesia en Ensenada que llegaban a la iglesia y decían, yo he guardado este dinero ya por semanas porque yo sentí dar esta ofrenda a Dios y ellos sintieron en su corazón y ya lo tenían reservado, apartado por días y por semanas para ir a entregarlo como una ofrenda a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón. Dios va a poner en tu corazón cuando Dios quiera que tú des algo, cuando Dios quiere moverte para que tú lleves una ofrenda, para que hagas alguna obra, algo respecto al dinero. Dice la palabra de Dios que lo des como propusiste en tu corazón, o sea que ya lo planeaste. No te dejes ser engañado en el momento, hacen predicaciones. Recuerdo una vez a un pastor que vino de África, dice, si tú quieres que Dios te dé como nunca te ha dado, pues tú tienes que dar como nunca has dado. Y ahí están las personas comprometiendo el dinero de la venta de cosas, esperando que Dios le va a dar. Dice este pasaje, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no con tristeza ni por necesidad. O sea que Dios no es un negocio. Muchos pastores enseñan que tú das, si tienes necesidad, tú vas y das $20 a Dios y Dios te lo va a multiplicar y te va a dar $100. Tú vas y das tus $20 y Dios no te va a dar nada, porque no trabaja Dios así, porque no es un negocio, no es que tú vas inviertes con Dios y Él te va a dar intereses. Pues dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea que si tú vas y das a Dios con la intención de que Dios te va a multiplicar, no va a pasar, porque dice la palabra de Dios que no lo hagas por necesidad, porque Dios no ama que tú des ni con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, cuando de tu corazón propones, cuando sale en tu corazón hacer una ofrenda, la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Entonces cuando tú propones en tu corazón hacer un acto de adoración a Dios por medio de tu dinero, Dios se va a agradar de esto. Mas no lo hagas pensando que Dios te va a multiplicar, porque el pastor está quedando cada vez más rico y tú vas a quedar cada vez más en necesidad. Así no funciona. La palabra de Dios recuerda, cada uno dé como propuso en su corazón, porque no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es bíblico adorar a Dios por medio de una ofrenda también. Es consciente, hay que hacer conciencia. Si tú vas a una iglesia y ves que hay necesidades de electricidad, de pagar renta, hay que hacer conciencia
de hacerlo y de dar. Pero no te dejes engañar con falsos pastores, pastores amantes del dinero, que están enriqueciéndose, que tú los ves cómo están viviendo. O sea, es una mentira que Dios lo va a bendecir a él y a ti no, que tú tienes que bendecir al pastor. Dice, no, hermano, que por fe tienes que dar, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda. Y porque ellos también no lo hacen por fe, porque no vienen esperando que Dios les va a dar, porque tienen que quitar el dinero a las personas. Como te digo, la palabra de Dios enseña que ofrendamos, pero que lo hagamos como propusimos en nuestro corazón, conforme Dios pone en tu vida, que tú hagas un acto de adoración a Dios. Y si tú estás en necesidad y tú no tienes para pagar tu renta, tú no tienes que ir y poner tu dinero. Tienes que cubrir primero tus necesidades. Por el apóstol Pablo dice que de lo que Dios nos ha dado, nosotros damos. No es al revés. La palabra de Dios no enseña que tú tienes que dar para que Dios te dé. La palabra de Dios enseña que de lo que Dios nos ha dado, nosotros damos. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos en los tiempos antiguos. Es verdad, Malaquías enseña que trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi hogar, porque había cantidad de músicos, levitas, había sacerdotes, y que había que llevar el diezmo, y el diezmo no era dinero, el diezmo era de las cosechas que ellos sacaban y lo llevaban. Dice, hay alimento en mi casa, y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El diezmo que se llevaba a la iglesia es para que se alimentaran las personas que servían allí a la obra. Y hay alimento en mi casa y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Está hablando de bendición espiritual, no está hablando de dinero, no está hablando de propiedades. Está hablando que iba a haber alimento en la casa de Dios, y iba a haber personas que podían impartir la palabra de Dios. Iba a haber bendiciones espirituales. Entonces, no te dejes tú engañar. Como te digo, Dios se agrada de nuestra adoración, que la adoración puede ser en muchos aspectos. Si tú no tienes dinero, estás teniendo necesidad, bueno, en lugar de dar una ofrenda, tú haces otro tipo de adoración a Dios, y estás adorando a Dios igual. Dios no necesita dinero. Dios ha establecido esto del dinero para que se cubran las necesidades, más no para que personas mañosas enriquezcan en la iglesia, sacándole el dinero a las otras personas. Yo tenía ya unos días con este pensamiento. No lo quería compartir, como digo, por lo delicado, porque tengo amigos pastores, o yo cuando he pastoreado en ciertos lugares, y no quería entrar en conflicto con ellos, porque sé que se levantan ofrendas y se levantan diezmos, pero cada cristiano, y si tú asistes a una iglesia, debes de estar consciente, debes de ver. Tu cerebro se hizo para pensar, para analizar, y debes de ver las necesidades de la iglesia. Si que en la iglesia no hay necesidad, ya, porque cuando los apóstoles, dice la palabra de Dios, que las personas vendían sus propiedades y traían el dinero a la iglesia, pero dice que ese dinero se repartía, las propiedades se repartían tanto que nadie tenía necesidad. O sea que se cubrían las necesidades de todos, y cuando ya hubo suficiente, dices, es que ya no traigan, porque no hay necesidad. No hace falta. O sea, si todos los gastos ya están cubiertos, ya no traigan más, porque no necesitamos. Y el dinero que se levantaba era para distribuirlo a la gente más necesitada, no para que una sola persona se haga rico. Eso no es lo bíblico, eso no es lo correcto. Entonces, la única manera que las personas no son engañadas es que conozcan la palabra de Dios, es que estudien su Biblia, para que todo lo que enseñen vean que está respaldado en la palabra de Dios, que no sean mal interpretado. Quizás, como lo dije en un principio, quizás haya personas que han tenido alguna duda, y por eso sentí compartir este video. Te mando bendiciones.